La historia industrial de España tiene en Sagunto uno de los mejores ejemplos de lo que era una siderurgia integral y de cómo ésta irradiaba en el entorno y la organización social. Los desafíos económicos, las transformaciones sociales y la lucha obrera marcaron la época en que la factoría permaneció activa. Para recordar ese pasado industrial y apuntalar la memoria colectiva, siguen en pie elementos icónicos como el horno alto número 2. Diseñado para producir hierro fundido, un horno metalúrgico se alimenta de mineral de hierro, carbón de coque y fundentes. Estas materias se introducen en el horno a través de tolvas que ascienden por el plano inclinado hasta llegar al tragante. Simultáneamente se inyecta aire caliente en el interior, lo que asegura la reducción de mineral y la combustión del coque. La última fase de este proceso, llamado colada, se produce en el crisol. Mediante el sangrado se obtienen el hierro fundido y la escoria, que es el desecho de los elementos no aprovechables. La construcción del horno alto número 2 comenzó en 1922. Su primera colada de hierro fundido se produjo en 1926. Hasta 1941, su funcionamiento fue intermitente debido a las coyunturas históricas y empresariales. En 1963, retomó su actividad tras una reconstrucción. El 24 de marzo de 1984 fue apagado, una acción que simbolizaba un cambio de ciclo para la localidad. Es el único de los 3 hornos altos que existían que ha permanecido en pie. El siglo XX empezaba para Sagunto con una iniciativa crucial de los empresarios vascos Ramón de la Sota y Eduardo Aznar: la constitución de la Compañía Minera de Sierra Menera. La empresa fue fundada en 1900 para explotar las minas de mineral de hierro de Ojos Negros, en Teruel. Poco después, el hierro que se exportaba a través del puerto marítimo comenzaría a ser la materia prima para una industria que se fue levantando paulatinamente a partir de 1917, la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo. La ubicación en Sagunto de esta factoría de elaboración de hierros y aceros inició un cambio radical en una sociedad hasta ese momento agrícola. La siderúrgica en expansión necesitaba mano de obra. Cientos de personas comenzaron a llegar con sus familias desde diferentes puntos de España. De esta forma, fue creciendo un núcleo urbano junto a la factoría. La proximidad entre la fábrica y las viviendas era similar a la que había entre la empresa y su plantilla, a la que se proporcionaba asistencia médica y social, vivienda, educación y ocio. Durante la Guerra Civil, la siderurgia se convirtió en una industria de guerra para el gobierno republicano. Con la llegada de la dictadura, la empresa fue absorbida por Altos Hornos de Vizcaya, su histórica competidora en la producción de acero. Hasta 6.272 personas llegaron a trabajar en ella en 1957. En 1971 se creó Altos Hornos del Mediterráneo para explotar la cuarta planta siderúrgica integral. Pero el proyecto nunca se realizó, porque en 1983 el Decreto Ley de Reconversión Industrial anunciaba el cierre de la siderurgia saguntina.
Desde ese momento, y durante 14 meses, se produjeron numerosas movilizaciones por la defensa de los puestos de trabajo y la supervivencia del pueblo. Pese a la resistencia popular, la siderurgia cerró el 5 de octubre de 1984. La reconversión generó desempleo y una crisis inicial, que fue mitigada con la implantación de un nuevo modelo económico, más diversificado, no dependiente de una única empresa. En 1998 se inició la rehabilitación del Horno Alto número 2, que se ha convertido en un símbolo de la particular historia de la localidad. El monumento recibió en 2012 el Gran Premio Europa Nostra en la categoría de conservación. En 2024 fue declarado bien de interés cultural. Puerto de Sagunto es un ejemplo de transición económica, ya que pasó de ser una ciudad factoría a potenciar un tejido económico diverso. Aun manteniendo su identidad ligada a la industria, sigue adaptándose a las demandas del presente sin dejar de mirar al futuro.